Gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga, mis hermanos amados, mis hermanas amadas que van a poder visualizar lo que es este video en esta hermosa hora. Les saluda su hermano y amigo Noel Contreras. Somos firmes y adelante. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero estar meditando o poder estar tocando lo que son las 7 iglesias de las cuales habla el libro de Apocalipsis, las cuales pues le fueron revelados al apóstol Juan allá en la isla llamada Patmos, en la cual hay algunas iglesias en las que se les da como una alabanza, se les alaba por los hechos que ellos pues estaban teniendo. Habían otras que se les enviaban unas consolaciones, habían otras que se les estaba haciendo lo que era un reclamo, se le daba una acusación, habían quejas quizás para algunas iglesias, habían advertencias, amenazas, habían algunos consejos que también se les daba a lo que era algunas iglesias que están situadas en lo que es Asia Menor. Habían exhortaciones que también se les hacían a algunas iglesias, los cuales pues ya lo vamos a ir desglosando para que usted pueda familiarizarse con lo que estamos diciendo. Pero también habían promesas que se les había hecho a algunas iglesias y habían algunas instrucciones que también se les fueron dadas a unas iglesias, y también habían algunos estímulos que se les estaba dando a unas iglesias que bueno, que son 7, como nosotros ya lo conocemos. Las iglesias que estaban, de las que se estaba hablando en el Apocalipsis, eran 7 iglesias, en las cuales está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Podemos encontrar lo que es Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, en lo cual se le hace lo que es un reclamo a la iglesia de Éfeso, porque se le escribe y se le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora nosotros podemos quizás ponerlos a pensar y meditemos nosotros mismos si nosotros hemos sido de los que también hemos dejado el primer amor y se nos está haciendo lo que es un reclamo o una exhortación a volver al primer amor que nosotros teníamos en Cristo Jesús. La iglesia de Esmirna era una iglesia que sufría persecución. Si nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros hemos visualizado muchos videos en los cuales vemos que muchos hermanos nuestros en otros países están sufriendo lo que es una persecución terrible en contra del evangelio, pero vemos que a esta iglesia de Esmirna, que estaba sufriendo lo que era una persecución, se le dio también un aliento, se le exhortó, se le dio quizás una consolación, en la cual en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 podemos leer que dice: no temas en nada a lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Escuche bien estas palabras que se le fueron dichas a la iglesia de Esmirna, la cual se le alienta y se le dice de que no tema en nada a lo que va a padecer. Y quizás puede parecer ilógico que se le diga eso a alguien cuando más adelante se le dice de que van a ser encarcelados y que van a tener muchas dificultades. Pero luego también se le da una consolación, posiblemente pudiéramos tomarla así, y se les dice: pero sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Nosotros conocemos un sinfín de historia en la cual nosotros podemos ver que hubo gente que prefirió dar su vida por el evangelio, pero no negaron a aquel que nos ha dado la vida. Tal vez en alguna ocasión los vamos a encontrar en ese mismo estrecho, en esa misma posición, de la cual la decisión va a ser suya y va a ser mía,
por la cual nosotros vamos a decir si sí seguimos creyendo dentro del Evangelio o si siempre seguimos creyendo aquel que nos dio la vida o simplemente lo vamos a negar, como muchas personas lo han hecho aún con su forma de vestir, con su forma de caminar, con su forma de hablar, con su forma de lo que ellos hacen en total. Muchas veces con eso se está negando a Cristo. Pero vemos de que luego se le hace también a la iglesia de Pérgamo en el capítulo 2, versículo 16, era una iglesia que necesitaba arrepentirse. Y se le dicen estas palabras: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No sé si usted se puede sentir quizás un poco aludido, quizás usted se pueda sentir un poco identificado con lo que es esta iglesia de Pérgamo, esa iglesia que necesitaba arrepentirse. ¿Cuántas veces nosotros quizás hemos hecho algunas cosas de las cuales nosotros también necesitamos arrepentirnos y volverlos al verdadero camino que Dios tiene establecido para con cada uno de nosotros? Luego sigue la iglesia de Tiatira en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. La iglesia esta de Tiatira tenía un problema, un serio problema. La iglesia tenía una falsa profetisa. Y oiga, esto es de ponerle mucho cuidado. Y se le dicen estas palabras: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Sabe de que nosotros en este siglo XXI tenemos que tener un gran cuidado cuando alguien se levante a profetizar, ya que si nosotros sabemos, si nosotros entendemos o si nosotros sabemos cuál es el reglamento que la Biblia establece para que alguien profetice, nosotros no podemos tolerar lo que se esté diciendo. Porque la Biblia también dice, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Oiga, y tenemos que ponerle mucha atención a estas palabras, porque la Biblia no se dejó escrita solo por dejarla escrita, sino para que nosotros tomemos en cuenta lo que allí dice, lo que allí se establece y que también lo podamos poner por práctica. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Luego sigue la iglesia de Sardis, una iglesia que se había quedado dormida. Oiga, no sé cuántos se van a identificar con esta iglesia o cuántos nos podríamos identificar con esta iglesia que se había quedado dormida. Y se le da unas palabras en Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, y se le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Si nosotros sabemos que hemos quizás perdido mucho delante de Dios y que nos hemos quedado dormidos, pues ahora es tiempo que nosotros nos levantemos delante de la presencia del Señor, porque aún tenemos vida, aún tenemos esperanza para que nosotros podamos tomar nuevamente el verdadero camino y seguir hacia adelante. A la iglesia de Filadelfia es una iglesia que se le da algo lindo, es una iglesia que se le estimuló, una iglesia que se le alaba lo que ella hizo. Filadelfia, la iglesia de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, se le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar
a los que moran sobre la tierra. Y oiga que cuando dice de que va a venir al mundo, no solamente es a un país, sino que dice va a venir sobre el mundo entero. ¿Para qué va a venir? Para probar a los que moran sobre la tierra. Eso lo dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Pero si nosotros comenzamos a revisarla, es una iglesia que se le dio un aliento, que se le dijo que estaba haciendo las cosas bien y que Dios se comprometió con ella también a serle fiel. Ya que si tú te comprometes con Dios a serle fiel, el Señor también va a ser fiel con cada uno de nosotros. Aunque nosotros fallamos, sí, nosotros fallamos. Todos los seres humanos fallamos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Ahora vemos la última iglesia del Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea, que aparece en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, en lo cual se le dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y sabe cuál es el gran problema? Que el que dijo esas palabras, él no va a mentir. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se estableció en la palabra va a tener cumplimiento algún día. Todo lo que allí se estableció un día va a tener su verdadero cumplimiento. Así de que nosotros tenemos que revisarnos con cuál iglesia nos sentimos identificados. ¿Será con la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea? ¿Con cuál iglesia de esta nosotros nos identificamos? ¿Con la iglesia que había dejado su primer amor, que es la iglesia de Éfeso? ¿Con la iglesia de Esmirna, que era la iglesia que sufría persecución, que creo que no la tenemos? La iglesia de Pérgamo, que necesitaba arrepentirse, puede ser que podríamos estar en esa. La iglesia de Tiatira, que tenía una falsa profetisa, oiga, ahí tenemos que nosotros revisar bien. La iglesia de Sardis, una iglesia que se había quedado dormida, que posiblemente podamos entrar allí. La iglesia de Filadelfia, que era la que había perseverado con paciencia, que quizás nos falta mucho también. O la iglesia de la Odisea, que era la iglesia que tenía una fe que era tibia. Pero ¿sabe cuál es lo más importante? Que ahorita todavía nosotros tenemos vida. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 dice, aún hay esperanza para todos aquellos que están entre los vivos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos todavía esperanza, nosotros, si sabemos que estamos fallando en algo, nosotros podemos ir, arrepentirnos, cambiar y seguir hacia adelante. Así de que hasta acá vamos a dejar lo que es esta corta meditación. Espero de que cada uno de nosotros la pueda tomar en cuenta. Así de que se despide de cada uno de ustedes su hermano y amigo Noel Contreras. Dios les bendiga y sigamos firmes y adelante.